Después de haber aprendido lo que es los pronombres personales y los pronombres posesivos, vamos a aprender el primer verbo que es el más conocido y el más usado en el idioma inglés, el más básico también. Es el verbo to be. ¿Qué es el verbo to be? En español el verbo to be significa ser o estar. Vamos a aprenderlo en el tiempo presente. Para ello necesitamos nuestros pronombres personales, que ya los conocemos. I, you, he, she, it, we, they, you. Las conjugaciones son las siguientes. Como lo acabo de mencionar, el verbo to be significa ser o estar. Para la forma afirmativa, existen siempre dos formas, la forma separada y la forma contraída. En la fila de las afirmativas pueden ver la forma tanto separada como la forma contraída. Ahora vamos a ver sus pronunciaciones y qué significan. Con el primer pronombre personal en la forma afirmativa sería I am o en su forma contraída am. ¿Qué significa yo soy o yo estoy? En la segunda, you are o you're. ¿Qué significa tú eres o tú estás? Tercera, con el pronombre personal he en forma afirmativa, he is o his. His. ¿Qué significa él es o él está? En el siguiente pronombre personal she, ¿qué significa she is o she's? ¿Qué quiere decir estas palabras? Ella es o ella está. Siguiente pronombre personal es it. Como ya lo había mencionado, it no significa nada, pero hace referencia a animales y cosas. Memoricemos siempre eso. It is o it's. Por ahorita le vamos a dar la traducción de eso. ¿Qué significa? Eso es o eso está. Siguiente pronombre personal, we. We are, nosotros somos o we're. Nosotros estamos. Cualquiera de los dos, ya sea separado o contraída, significan lo mismo. Nosotros somos o nosotros estamos. They are, they are. ¿Qué significa? Ellos son o ellos están. Y el último, que es you, ¿qué significa? Vosotros son, vosotros están. Ustedes son o ustedes están. Ya saben que el último pronombre personal you significa vosotros o ustedes. En la forma negativa existe también la forma separada o la forma contraída. Como lo pueden ver en su fila, están las dos formas separadas por una línea. Vamos a ver cómo son las pronunciaciones. I am not, am not. Yo no soy o yo no estoy. Con el segundo pronombre personal you are o you aren't. Yo, tú no eres o tú no estás. Siguiente pronombre personal, he. He is not o he isn't. Isn't, que es su forma contraída, que es la más usada. ¿Qué significa? Él no es o él no está. Siguiente pronombre personal, she. She is not o she isn't. Que significa ella no es o ella no está. Siguiente pronombre personal, it. It is not o it isn't. Que significa eso no es o eso no está. Siguiente pronombre personal, we. We are not o we aren't. ¿Qué significa nosotros no somos o nosotros no estamos? Pronombre personal they. They are not, they aren't. They are not o they aren't significa ellos no son
o ellos no están. Ellas no son o ellas no están. Y el último pronombre personal you are not o you aren't, que significa vosotros no son o vosotros no están. Ustedes no son o ustedes no están. Ahora necesitamos ver, ya que hasta ahorita hemos visto la forma afirmativa y la forma negativa, necesitamos ver la forma interrogativa. La forma interrogativa, en la forma afirmativa, hacemos un cambio. Pasamos la conjugación de lo que es el verbo to be para adelante y luego sigue el pronombre personal. Y luego, lo que ven entre puntos suspensivos es el complemento. ¿Para qué? Para dar sentido a una pregunta. Comencemos con la forma afirmativa. Am, I, are you, is she, is he, is it, are we, are they, are you. En la forma negativa, ¿cómo sería la pronunciación? Am I not? Are you not? Is he not? Is she not? Is it not? Are we not? Are they not? Are you not? Esas serían las pronunciaciones para lo que es la presentación o sería la conjugación de lo que es la forma interrogativa. De repente están todavía un poco confusos con este tema, pero vamos a ver con ejemplos para poder desarrollarlo o entenderlo de una forma mejor. Ejemplos. Examples. Conjuguemos am, is, are. Cada uno va con diferentes pronombres personales. Miremos el primer ejemplo. En forma positiva. Sakura is my best friend. Sakura es mi mejor amiga. En la forma negativa, ¿cómo sería? Sakura is not my best friend o Sakura isn't my best friend. Significaría Sakura no es mi mejor amiga. Pero, como les comenté, en la forma negativa existen dos formas, la separada o la contraída. Cualquiera de las dos son válidas. Ahora, la forma interrogativa. ¿Is Sakura my best friend? ¿Es Sakura mi mejor amiga? Como se dan cuenta, la conjugación is ha pasado para adelante y luego ha seguido el sujeto, que es Sakura, o el pronombre personal, que es Sakura, que sería la palabra she, ¿verdad? Eso es lo único que tienes que hacer con referente a la pregunta. Cambiar la conjugación para adelante y el pronombre personal después. Las estructuras las veremos un poco más adelante. ¿Cómo respondería a esta pregunta? ¿Is Sakura my best friend? ¿Es Sakura mi mejor amiga? Puedes responderlo de dos formas, tanto afirmativa como negativa. Si es afirmativa, decimos yes, she is. Sí, ella es. Pero si Sakura no fuera nuestra amiga, diríamos no, she is not. O no, she isn't. Tanto en separado como en contraído. ¿Qué significaría? No, ella no es. Siguiente ejemplo. Doctores. En la forma positiva. They are doctors. Ellos son doctores. En la forma negativa. They are not doctors. O they aren't doctors. ¿Qué significaría? Ellos no son doctores. ¿Y cómo sería en la forma interrogativa? Are they doctors? ¿Qué significaría? ¿Ellos son doctores? Habría dos formas de responder eso. Yes, they are. Sí, ellos son. O no, they aren't. O no, they are not. Cualquiera de las dos. Ya saben que en la forma negativa siempre hay dos formas. Una separada y otra contraída. Cualquiera de las dos son válidas, chicos. Cualquiera de las dos que ustedes escriban es válida en el entendimiento del inglés.
Hasta ahí hemos quedado con el verbo to be en lo que es presente simple. Para hacer un repaso final de lo que es el verbo to be en presente, tenemos que hacer las estructuras finales. Las estructuras finales son las siguientes. En forma positiva, primero debe ir el pronombre personal, luego debe ir la conjugación del verbo to be, am, is o are. Dependiendo del pronombre personal, es la conjugación del verbo to be. Finalmente necesitamos el complemento. Esos son todos los elementos que necesitan para formar una oración en positivo. Ahora, para formar una oración en negativo necesitas el pronombre personal, la conjugación del verbo to be, que puede ser am, is o are, dependiendo del pronombre personal, más la palabra not, que niega a una oración. Y finalmente el complemento. En la forma interrogativa, primero se necesita la conjugación del verbo to be, am, is o are. Luego necesitamos el pronombre personal y finalmente el complemento, y no se olviden del signo de interrogación que le da la coacción a esta oración. Ahora, profesor, ¿qué es el complemento? El complemento es lo que le da un adorno a la oración y complementa para poder hacerla más perfecta y más entendible. Por ejemplo, she is a doctor. She es el pronombre personal. Is es la conjugación del verbo to be. A doctor significaría el complemento, lo que le da sentido a la oración, porque si quedaría como she is significaría ella es y no se entendería más. Habría una conjugación, pero no se entendería. En cambio, si decimos she is a doctor, habría un entendimiento que hace referencia a que ella es una doctora. Una doctora sería el complemento. Ahora, como tarea para saber desarrollar estas palabritas y este verbo, que es el verbo to be, les dejo como actividad hacer 5 oraciones positivas, 5 negativas y 5 interrogativas. Ustedes elijan el tema. Pueden decir, él es un ingeniero, él no es un ingeniero, y como pregunta, ¿él es un ingeniero? Ahí están las estructuras finales de cada una si es que tienen dudas de cómo armar una oración, tanto en positivo, en negativo y como interrogativo. Eso sería toda la clase.